Muy buenas tardes. Hoy día vamos a realizar este pequeño curso online que titula Diagnóstico, Análisis e Interpretación de Información, el cual va a poder ayudar a realizar su trabajo de investigación en la elaboración de su tesis, para lo cual vamos a llevar algunas definiciones, algunas conceptualizaciones, algunos elementos importantes que debe contener el diagnóstico para la presentación y la exposición de resultados de un trabajo de investigación. Comencemos. La recolección de datos tiene como objetivo el de brindar el conocimiento, y esto no es posible sin el diagnóstico. ¿Esto qué significa? Que la traducción de la información recopilada mediante alguna herramienta puede traducir algunos aspectos de la investigación, como la situación actual de la empresa, cómo se encuentra la empresa actualmente, qué servicios, qué productos sirve y qué problemas tiene dentro de ella. También elabora herramientas o instrumentos para dar soluciones a diferentes problemas que pueda presentar una investigación. En definitiva, se trata de sacar conclusiones de la información. En general, de nada sirve tener datos si luego no hacemos nada con ellos, o más concreto, aprendamos de ellos, por lo que hoy tanto los datos como el análisis tenemos que comprender que van de la mano. Empezamos este pequeño curso online con la siguiente línea de Richard A. Coria Paz, el cual nos dice: sin análisis no hay información útil, el cual nos menciona que por más información correcta, por más información buena que podamos adquirir de cualquier herramienta, de cualquier momento, de cualquier instancia, no sirve en nada si esta no es analizada, si no tiene un fin, si no tiene un objetivo, el cual pueda mostrar algo. En algunas situaciones es para dar solución a un planteamiento de un problema, a solucionar un problema, o dar información sobre la situación actual de una determinada empresa, de un determinado conglomerado, de una determinada población o muestra que nosotros determinemos para que entre lo que es la investigación. Hablemos un poco de las definiciones básicas acerca de lo que es el diagnóstico. Nos dicen que es el proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar tendencias, solucionar un problema o remediar un mal. Esto basa más o menos en la antigüedad, que lo utilizaban los médicos. Como podemos ver en algunas pequeñas imágenes que nos sirven como guía, los médicos, los doctores, realizan un diagnóstico del paciente para poder determinar qué malestar o qué problema tiene interior o exteriormente, para lo cual realizan pruebas, ensayos, recopilan toda esa información del paciente para que posteriormente esa información sea traducida, o sea analizada y sea traducida en un resultado que nos muestre qué tiene o qué problemas tiene la persona al ir a consultar en un médico. Lo mismo sucede en las empresas, lo mismo sucede en los trabajos de investigación. En las empresas se hacen igual recopilación de información para poder determinar algunos aspectos, desde sacar un nuevo producto al mercado, para lanzar una empresa nueva al mercado, para poder determinar si las ventas frente a la competencia están subiendo, están bajando. O sea, estas herramientas nos sirven para poder determinar diferentes factores o elementos que podamos tener con el diagnóstico. Por lo cual, hablemos de algunas definiciones. Diagnóstico viene del griego, que tiene dos raíces: dia, el cual significa a través de,
o por. Y la segunda es Hignoskein. Hignoskein, que significa el conocer. En otras palabras, etimológicamente, diagnóstico significa conocer a través de. Por otro lado, en este concepto, el significado, la imagen que se presenta en la mente, que es la identificación de la naturaleza o la esencia de la situación o problema o de la causa posible de un problema del mismo, es el análisis de la naturaleza de algo. Para resumir todo esto, es el arte o es el acto de conocer algo desconocido. En este mismo sentido, nos encontramos lo siguiente. ¿Quién puede enunciar el diagnóstico? La respuesta es muy simple. Cualquier persona que haga una afirmación o conclusión acerca de una causa o esencia de un estado situacional. Por otro lado, considerando los procesos de investigación científica en general, los procesos de investigación postulados por el autor Alves y Sierra, la concepción del diagnóstico nos dice que es el resultado final o temporal de la tendencia de comportamiento de un objeto de estudio y que deseamos conocer en un determinado contexto, espacio o tiempo, a través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. La explicación y presentación del diagnóstico en un documento no solamente descriptiva, sino también es explicativa y pronosticativa, que significa que no solamente nosotros vamos a mostrar cuadros, vamos a mostrar gráficos, vamos a mostrar tablas, tenemos que nosotros explicar qué es lo que significa cada tabla, cada elemento, cada información recopilada por un determinado por una determinada población que está sujeta a la investigación. Esta determinación se la realiza en base a informaciones, datos, hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor a lo que está pasando actualmente dentro de una organización, dentro de, como les decía, el ejemplo de los médicos, dentro de la persona, si tiene algún problema interno, externo, algún malestar, algo, empieza a darle algunos síntomas para que pueda el doctor determinar qué es lo que le está causando esos problemas y diagnosticarle algún tipo de medicamento para que pueda subsanar ese problema que tiene la persona. Lo mismo en las empresas, lo mismo en las tesis. Ahora, hablemos un poco del objetivo del diagnóstico. El objetivo, todo diagnóstico tiene como objetivo el de obtener conocimiento que nos permita realizar, diseñar cambios orientados a resolver los problemas o cubrir necesidades que hayamos detectado en una empresa, comunidad, etc. En este caso, para nosotros es poder dar solución a un determinado problema que nosotros hemos identificado a un inicio, al momento de realizar el trabajo de investigación, la tesis en este caso. Con esta herramienta nos va a permitir solidificar que el problema existe dentro de la empresa, para lo cual, como podemos ver en las siguientes imágenes, tenemos que tener en el objetivo del diagnóstico claramente qué es lo que tiene la empresa. Entonces aquí podemos ver en esta pequeña imagen, que es un poco de caricatura, que nos dice: no entiendo cuál es su problema, hable con más claridad. En otras palabras, esto nos ayuda a clarificar
cuál es nuestro problema, qué es lo que está sucediendo en una determinada institución, en una determinada empresa. Entonces nos va a mostrar de mejor manera, de un panorama más amplio, qué es lo que está sucediendo en la empresa, cuál es el problema principal dentro de los diferentes problemas que tiene la empresa, porque en una empresa generalmente siempre conlleva con diferentes problemas y nosotros tenemos que identificar cuál es el problema que aqueja mayor a la empresa para poder dar solución, y eso es nuestro trabajo de investigación. Nosotros realizamos como investigadores. Tenemos que ver también las demandas y expectativas que tienen al realizar este trabajo de investigación, qué es lo que nosotros queremos llegar a alcanzar, qué es lo que nosotros vamos a llegar a observar, a poder averiguar, a poder entender con el diagnóstico. Y por último, tenemos que ver los recursos disponibles que conlleva el realizar este diagnóstico. ¿Por qué? Porque parte desde la recolección de la información para determinar o para realizar un diagnóstico, tenemos que tener muy claro que tiene o conlleva el tener recursos disponibles para poder aplicarlos y poderlos emplear y poder recopilar esa información. Al realizar una encuesta tenemos que tener en cuenta el monto de dinero que vamos a invertir o gastar para poder realizar nuestras encuestas, las fotocopias, la tinta, la computadora, la luz, el internet, qué sé yo. Son diferentes costos con los que se maneja al momento de realizar este tipo de investigación. En fin, es un proceso en continua evolución. En otras palabras, es un feedback, es una retroalimentación constante, incorporando a nuevos datos de información y reajustando el análisis, realizando una función de esos nuevos datos. En otras palabras, en una línea de tiempo, la información de una determinada empresa o problemas que haya tenido una determinada empresa no van a ser los mismos de 1900 a los problemas que tiene en el 2000. Los datos van a ir variando, la tecnología va cambiando, entonces es una retroalimentación constante de información, de datos que vamos a poder adquirir por estas herramientas que tenemos para diagnosticar. Por otro lado, podemos ver que en el diagnóstico, de acuerdo con la etimología, el diagnóstico se entiende por diagnóstico, el cual es el proceso que conocemos el estado o situación que se encuentra algo o alguien. ¿Cómo se encuentra actualmente una empresa? ¿Cómo se encuentra actualmente las personas? Con los cambios climáticos no es lo mismo tener enfermedades de verano o tener enfermedades de invierno. Generalmente, inclusive las empresas farmacéuticas, las empresas como Inti, como Vago y otras, siempre sacan sus productos de vitamina C, resfriolitos, qué sé yo, paracetamol y algunos productos para combatir al resfrío en épocas frías, en épocas de invierno. Entonces el cambio climatológico hace que nuestro cuerpo contraigamos diferentes enfermedades y con esa información el doctor puede determinar qué tipo de enfermedad tenemos para poder diagnosticarnos y recetarnos un medicamento. Por otra parte, el diagnóstico es la finalidad de intervenir para explorar a lo ideal. En otras palabras, vamos a diagnosticar, vamos a determinar qué es lo que conlleva a la empresa, qué es lo que conlleva a las personas. Tiene algunos síntomas, me duele la cabeza, tengo escalofríos, qué sé yo, el nivel de ventas ha bajado, la marca no es reconocida por las personas, existe
una mala atención al cliente o personas que se quejan por la mala atención al cliente por los empleados, qué sé yo. O sea, son algunos elementos o algunos síntomas que nos puede mostrar el diagnóstico y determinar qué es lo que está ocurriendo en la empresa, por qué tiene esos problemas la empresa. Y con este diagnóstico vamos a determinar la situación actual para poder dar solución. Y lo mismo es lo que sucede en las enfermedades con los doctores. Diagnostican todos los síntomas que tienen las personas para que posteriormente ellos puedan determinar cuál es la enfermedad que tienen, cuál es el problema que tienen, y pueden recetar un tratamiento médico. Puede ser un reposo, puede ser medicina natural, puede ser medicina artificial, qué sé yo, para que puedas resolver ese problema. Lo mismo sucede en las empresas. De aquí vamos a determinar qué es lo que pasa en la empresa, y de acuerdo con lo que tengamos o sepamos de la empresa qué es lo que está funcionando mal, vamos a realizar el diagnóstico y vamos a determinar para la siguiente etapa, que es la propuesta. Vamos a proponer herramientas, elementos, estrategias, planes, acciones, qué sé yo, para que den solución al problema identificado anteriormente. Ahora, hablemos un poco del diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional, como vemos aquí en la imagen, identifica, analiza, evalúa la situación actual de la empresa. Esto nos va a ayudar a determinar cuál es el problema principal para poder dar solución al problema que hemos encontrado o hemos visto que tiene la empresa. Entonces el diagnóstico situacional nos va a plantear, nos va a poner en la situación, nos va a poner en contexto, nos va a poner en frente de cómo se está manejando la empresa. El diagnóstico situacional nos va a poner en contexto para poder determinar cómo se encuentra la empresa. Aquí hablamos de la misión, de la visión, los objetivos, a qué se dedica la empresa. Aquí vamos a mostrar todos los elementos que contempla la empresa, en dónde se encuentra, quiénes son sus clientes, cuál es su segmento de mercado, qué tipo de publicidad realiza, a qué tipo de cliente está llegando, qué tipo de promociones realiza, qué productos tiene, si son productos terminados, productos elaborados, productos semi-elaborados, qué sé yo. Aquí vamos a determinar, vamos a mostrar contextualmente y sistemáticamente todos los elementos que tiene la empresa, para que nosotros le demos al lector en nuestra tesis la lectura a qué se dedica nuestra empresa, qué es lo que está pasando actualmente en nuestra empresa, a qué nos dedicamos, dónde vivimos, qué hacemos, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos llegar, a dónde queremos llegar como empresa. Ahora, hablamos del análisis del ambiente organizacional. Como pueden ver, nos menciona que es el proceso de reconocimiento y análisis del entorno organizacional en términos de oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades que afectan el cumplimiento de la misión de la organización. Entonces, como podemos ver aquí en la pequeña imagen, podemos realizar un pequeño análisis para poder determinar cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras oportunidades, pero desde el punto de vista siempre de que es para realizar este análisis, este diagnóstico, para determinar cómo se encuentra actualmente la empresa. Posteriormente, el análisis de resultados es el proceso de inspeccionar, limpiar y transformar los datos con el objetivo de resaltar la información útil, lo que sugiere conclusiones y apoyo a la toma de decisiones. En la presentación analítica de lo que se obtuvo como resultado de las actividades de búsqueda, de recopilación de información, se describe los hallazgos encontrados durante la investigación, los prototipos, los diseños, los análisis, lo descriptivo y cualitativo o cuantitativo y de la información recolectada, por lo cual aquí vamos a poder mostrar estos resultados,
vamos a poder sistematizarlos, transformarlos en gráficos, transformarlos en elementos que nosotros podamos explicar, mostrar, enfocar y hacer entender a las personas qué es lo que pasa con la empresa. Con la recolección de la información determinamos esto. Ahora, en el análisis de los resultados existen dos tipos de análisis de resultados: los resultados cualitativos y los resultados cuantitativos. Hablemos del primero, el análisis de resultados cualitativos. Como podemos ver aquí en la imagen, existen tres elementos básicos o tres etapas en los cuales nos hablan los resultados cualitativos, el cual es la reducción de la información, el cual reduce las grandes cantidades de información a unidades elementales fácilmente analizables, comprensivas y relevantes. ¿Qué significa? Como podemos ver aquí en la imagen, el cuerpo humano es un sistema complejo. Es mencionado como el organismo, como la empresa más compleja que alguien puede estudiar o analizar. Es por eso de que todos esos elementos lo van ordenando y lo van separando. Como podemos ver aquí, hay especialistas, doctores que se encargan del corazón, los cardiovasculares, qué sé yo. Los otros que se encargan de los intestinos, de los riñones, del estómago, del cerebro, de la columna, del hígado, del oído y así. Entonces, lo que estamos haciendo, la gran cantidad de información que nos puede brindar todo el cuerpo humano, y lo mismo sucede en las empresas, toda esa información tenemos que reducirla, tenemos que sintetizarla, tenemos que ordenarla, compactarla para que pueda ser más fácil el poder entenderla. La siguiente es la disposición y transformación de la información. Aquí vamos a organizar los datos. Como podemos ver aquí, están organizadas las carpetitas por colores: amarillos, rojos, verdes, y cada carpetita tiene un título. Aquí menciona finanzas, aquí menciona recursos humanos, creo. Bueno, pero está dividido estas carpetitas ordenada sistematizadamente para presentar de una manera más simple, cosa que puedan entender al momento de realizar la explicación, al momento de realizar la lectura del diagnóstico. Tiene que ser comprensible, entonces nos tiene que permitir su posterior procesamiento. Y número 3, la interpretación de la información. Este punto es el más importante. Por consiguiente, la interpretación de la información lleva a las conclusiones que puedan conducir a la creación y explicación de toda la información recopilada. O sea, vamos a poder mostrar, vamos a poder interpretar qué es lo que nos está diciendo cada uno de estos elementos que hemos ido averiguando, tanto dentro de la empresa como de un determinado problema. Ahora, este es el paso, como les decía, este es el paso más importante, porque es cuando se debe enfatizar bastante en todos los resultados obtenidos en el proceso de la investigación. Por consiguiente, el análisis de resultados cuantitativos nos muestra o está desarrollada en 5 etapas. La primera, la depuración de datos, el cual es el propósito de la depuración, el de buscar y arreglar inconsistencias que pudieran ocasionar o que aparezcan en los registros duplicados o incorrectos. Al momento de recopilar información podemos tener elementos duplicados, elementos similares, elementos erróneos. Esto donde lo podemos ver más es en la encuesta. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría
de los trabajos que se ha podido observar en mi calidad como docente, he podido observar de que en las encuestas siempre incurren en realizar preguntas que no conllevan a nada. ¿Qué significa? Que la información que están queriendo recopilar lo colocan duplicadamente o de manera incorrecta, o redactan la pregunta de forma errónea, cosa de que es un poco más complicado el que la persona que está siendo encuestada pueda entender y pueda brindar la información que se le está pidiendo. Entonces, algunas veces se les está dando información muy técnica a las personas encuestadas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con un ejemplo más práctico. Como les decía, es mirar información que no es relevante para la investigación, para eliminar, y que esto no es relevante para el análisis. Hay preguntas que sobresalen a la vista que no está enfocado al planteamiento del problema de su investigación. Es por eso que algunas preguntas, si su planteamiento de problema es, fidelización, ¿por qué le están preguntando, capacitación del personal, o le están preguntando de la maquinaria, o están preguntando, de la localización? Son elementos que no conllevan al análisis del resultado o del problema que nosotros queremos dar solución. 2. Elimina los datos atípicos. Para poder entrar a esto, definamos qué son atípicos. Son tipos de datos conocidos por sus características peculiares. En otras palabras, estos datos no son similares unos con otros por las mismas características que tiene. En otras palabras, estos datos no son muy relevantes o conocidos o entendibles para la persona. Entonces, aquí elimina las observaciones que enumeran y están muy alejados del resto de los datos. ¿Por qué? Porque no son comprensibles. Las estadísticas derivadas de los conjuntos de estos datos, que incluyen valores atípicos, serán frecuentemente engañosas. ¿Por qué? Porque no te están mostrando, no te están conduciendo a la información que necesitas para poder dar solución a un determinado problema. Si dejamos estos datos atípicos, pueden generar datos que no son acordes con la realidad que estamos investigando. Nos va a alejar cada vez más de lo que queremos indagar, investigar, dar solución, que es nuestro planteamiento del problema. Por eso, dentro del planteamiento del problema está ahí desmenuzamos o desglosamos lo que es la variable dependiente y la variable independiente. Ahora, 3. Proceder a la selección de pruebas estadísticas. Existen dos tipos de pruebas estadísticas. Una vez que recolectamos los datos, tenemos dos tipos de pruebas estadísticas. Uno, como muestra aquí en la imagen, son la estadística descriptiva y la otra es la de estadística inferencial. La estadística descriptiva generalmente en su investigación no lo utilizan mucho, ya que es la representación de los datos mediante la media, mediante la moda, mediante la desviación estándar, típica, etc. Lo que más se utiliza es la estadística inferencial, el cual se estudia técnicas y procedimientos con el objeto de entender o generalizar la información de la muestra a la población. Como podemos ver aquí, todo esto es nuestra población y tenemos que sacar una pequeña muestra para poder ser entendible. Esta pequeña muestra nos tiene que arrojar unos datos estadísticos para que podamos inferenciar en la población. Ahora, en la población entra lo que es la probabilidad del acierto. Tenemos en la fórmula que ustedes realizan para determinar cuál va a ser el número de personas encuestadas, ustedes realizan esa fórmula
entonces ayuda a poder comprender este elemento, el cual es la estadística inferencial. Por otra parte, el siguiente punto, la aplicación del programa estadístico. Se descomponen, como podemos ver aquí en la imagen, se descompone el todo en sus partes para el análisis. Todos los resultados que deben ser expuestos para su valoración. Entonces, de la información que hemos recopilado, la vamos a desmenuzar, como aquí muestra la imagen de este pequeño rompecabezas. La vamos a desglosar, la vamos a desegmentar parte por parte para hacer pequeño estudio y determinar, analizar y diagnosticar cuál es el problema de la situación problemática que estamos pasando actualmente, del trabajo de investigación que estamos realizando. Por otro lado, el último, la interpretación de los datos. Como podemos ver, aquí tenemos que nosotros interpretar, mostrar qué significa cada dato estadístico, cada barrita, cada elemento que nosotros estamos proyectando, estamos mostrando de toda la información recopilada para que pueda ser entendida de mejor forma. Utilizamos este tipo de herramientas. Entonces, esto significa que es ir más allá de los datos que se reflejan, no solamente mostrar números, es interpretar lo que nos está diciendo los números para poner en sí todo lo que nos está obteniendo como resultados de la investigación. Porque vamos a hablar un poco más adelante de los errores que cometen los estudiantes al realizar el diagnóstico, porque uno de los principales errores es que muestran 3 veces los mismos datos, la primera en una tabla, la segunda en un gráfico y por último repiten lo mismo, lo que dice la tabla, lo que dice el gráfico. Eso no es análisis, eso tampoco es diagnóstico. Ahora, entremos un poco de lo que es el análisis de las encuestas versus a la entrevista. La encuesta es una técnica que lleva a cabo mediante la aplicación de cuestionarios a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamiento de los ciudadanos o de los consumidores referente a una determinada, se podría decir, empresa problemática. Ahora, la encuesta se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una solución de un determinado problema e identificar e interpretar de la manera más metódica posible o la manera más simple posible un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito establecido. Como podemos ver aquí en la imagen, vamos a recopilar la opinión de esas personas. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? De acuerdo a un determinado número de preguntas que se les realiza. ¿Estarán de acuerdo? ¿Estarán indiferentes o estarán en desacuerdo? Ahora, por otra parte, la entrevista. En la entrevista es un intercambio de ideas, de opiniones, mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar el objetivo de las entrevistas, el de obtener una determinada información, ya sea de tipo personal o no, que generalmente este tipo de herramienta se utiliza para poder conseguir información acerca de la empresa. Todos aquellos presentes en la charla dialogan, como podemos ver aquí en la imagen, en pos de una cuestión determinada, planteada por una persona, en este caso el entrevistador. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno que lleva a un diálogo libremente generado por temas que deben ser seguidos a medida de una charla que fluye. Ahora, en la entrevista tenemos que tener siempre, como ven aquí en la imagen de la señorita, tiene que tener preguntas preestablecidas, tiene que estar ya estructurado, tiene que estar ya delimitado. ¿Qué preguntas vamos a realizar que nos puedan
contribuir o ayudar a nuestra investigación. ¿Por qué? Porque es el punto de vista del gerente, dueños, personas que trabajan en la empresa. Es el punto de vista, es como ellos ven desde, se pudiera decir, desde el lado de donde se encuentran como empresa, cómo ven, cómo se maneja, cómo está actualmente la empresa. Por otro lado, vemos en las encuestas cómo las personas, por su opinión, por el mismo hecho de recoger su opinión, de recoger lo que es sus actitudes, su comportamiento sobre algún tema en específico, vamos a poder determinar aquí cómo se encuentra actualmente la empresa. ¿Por qué? Como dice el título, análisis de la encuesta versus la entrevista. En la entrevista, generalmente, vamos a entrevistarnos, a sacar información directamente, se pudiera decir, de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, que son las personas que trabajan ahí, son los dueños, son los gerentes, el personal, qué sé yo, son las personas que tienen esa noción de cómo ven la empresa, de adentro para afuera. Si una pregunta más o menos referente a esto pudiera decir, o sea, ¿cómo se encuentra actualmente la empresa? ¿Hay ventas? ¿No hay ventas? Aquí el gerente, los dueños, el personal te pueden decir, sí, tenemos ventas, estamos yendo bien, nuestro producto está satisfaciendo al cliente y demás. Entonces, al momento de realizar nuestras encuestas, hacemos casi la misma pregunta que le hemos hecho a la empresa, el cual le mencionamos, el producto que usted está adquiriendo de la empresa X, ¿le está satisfaciendo? ¿Sí o no? Y aquí nos responden de que no. Entonces, ahí está, la encuesta versus la entrevista. ¿Qué es lo que nos está diciendo los clientes, las personas con opiniones, con todas esas aptitudes de poder consumir, adquirir productos y poder determinar si les satisface, si les gusta, si llegan a contemplar o a llenar esas nociones de que el producto puedan ser adquiridos? O por el medio de la entrevista determinamos de que si la empresa está produciendo o está elaborando su producto y está satisfaciendo. Entonces podemos tener dos lados de la moneda. En un lado la opinión de la empresa y en el otro lado la opinión de los clientes. Aquí vamos a determinar de cómo está actualmente la empresa. Porque si la empresa dice no, sí, no, nadie se ha quejado, los productos estamos vendiéndolos bien, tenemos buena calidad, pero si a las personas no les satisface, los productos no les está gustando, entonces obviamente que va a haber ahí un problema, van a bajar las ventas, van a poder ver, qué sé yo, inclusive por el mismo hecho de que si el producto sigue siendo la misma calidad, pero han cambiado el envase, la etiqueta, el modelo, el diseño, lo mismo. La encuesta nos va a decir qué tal es el grado de satisfacción frente a ese cambio que ha hecho la empresa. Porque la empresa determina, analiza y realiza estos cambios para una determinada marca, para un determinado producto, el cambiarle el color, el cambiarle, qué sé yo, el diseño de algo de nuestro producto. Vemos que en las encuestas cómo lo toman las personas, si han tomado bien ese cambio o han tomado mal. ¿Ya? Ahora, cruce de variables para la interpretación. El cruce de variables predetermina, identifica si existe relación entre dos o más de ellas, además de posibilitar el análisis de estas variables en una sola, para poder diagnosticar algún suceso que puede estar ocurriendo en la investigación que se puede realizar. Para eso sirve el cruce de variables. Más adelante lo vamos a realizar con un ejemplo un poco más amplio. Ahora, hemos llegado en la parte más importante de
esta presentación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a determinar algunos errores en la elaboración del diagnóstico. Estos errores se han podido determinar, se han podido recopilar a medida de todas las intervenciones que ha tenido mi persona como tribunal, como docente examinador en diferentes exposiciones o diferentes defensas de tesis que ha tenido la universidad, por lo cual vamos a mencionar las que se puede rescatar aquí. La primera, repetición de la información. Generalmente, como anteriormente se mencionaba, al momento de realizar la encuesta no lo realizan o no lo elaboran de forma analítica, no ven qué preguntas son importantes para el trabajo de mi investigación y puedan contribuir a mi planteamiento del problema o contribuir a mi variable dependiente o a mi variable independiente. Algunas veces repiten mucho la información, hablan de promoción. Usted qué tipo de promoción le gustaría tener, y más abajo utilizan la misma pregunta pero con otras palabras que significan lo mismo. Entonces repiten la información y eso no ayuda ni contribuye a mi elaboración de mi diagnóstico. Posteriormente, no muestra un análisis de la situación actual. Esto también se ve que cuando realizan su trabajo de investigación, recopilan los datos, hacen una tabulación, muestran los gráficos, no muestran el análisis situacional actual de la empresa, que significa que no muestran realmente cómo se está manejando la empresa, porque en algunas ocasiones inclusive empiezan a inventarse datos. Y esos datos no tienen coincidencia o no tienen concordancia o no tienen similitud en lo que está pasando en la empresa con lo que nos muestra esa información. Porque se ha visto muchos casos de que sobrevaloran alguna información o sobreestiman alguna información, por lo cual el investigador, qué sé yo, por falta de tiempo, por falta de instrumentos, por falta de encuestas, qué sé yo, agarran e inventan información. Entonces no está mostrando la situación actual de la empresa. Por otra parte, la falta de redacción para poder presentar las ideas del diagnóstico. Como les decía, diagnóstico es mostrar la información que se ha podido recabar de mediante una herramienta de una determinada empresa referente a un determinado problema. La falta del diagnóstico, la falta de redacción que tienen los estudiantes es muy compleja, porque les mencionaba, lo que hacen generalmente muestran una tabla, muestran un gráfico y posteriormente replican la misma información que muestra la tabla y muestra el gráfico. Generalmente la tabla lo muestra en unidades de encuestas, o sea, el número de encuestados. El gráfico nos muestra el porcentaje que representa ese número de encuestados. Ya hasta ahí estamos bien. Pero el diagnóstico nos tiene que mostrar el análisis, qué es lo que significa, qué es lo que nos está mostrando esa información que hemos recopilado, qué es lo que nos está mostrando las encuestas que nos muestra la tabla, o el porcentaje que nos está mostrando, nos está queriendo mostrar el gráfico. No es repetir, un 50% nos dice que sí y un 50% nos dice que no, que significa que de 300 personas encuestadas, 150 personas nos dicen que sí y 150 personas dicen que no. Eso no es diagnóstico, eso no es análisis, y eso es lo que generalmente hacen en sus trabajos de investigación, y ahí es donde generalmente están cometiendo ese gran error. Ya, por otra parte, la mala elaboración de gráficos, que resulta la incomprensión del análisis. Para poder mostrar los resultados de la información recopilada, tienen que determinar y analizar
el tipo de gráfico que van a mostrar. Esto nos tiene que ayudar a que comprendan las personas que están escuchando o están leyendo, en fin, la tesis, y para ellos les resulte más sencillo el poder comprender esa situación en la que está siendo o conlleva la empresa o está pasando actualmente. Por otra parte, la mala elaboración de cuestionarios exige de que el exceso de preguntas, o sea, generalmente colocan 30, 40 preguntas, de las cuales los autores mencionan, y esto se puede ver, inclusive ustedes mismos han debido responder algunas encuestas de sus propios compañeros o de alguna empresa que quiere recopilar información. Cuando te dan una encuesta y es demasiado larga, generalmente las personas que están siendo encuestadas no dicen la verdad, simplemente empiezan a tiquear y ya no leen las preguntas para deshacerse del encuestador. ¿Por qué? Porque le conlleva un tiempo muy elevado que pudiera estar utilizando para realizar otras actividades, por lo cual la mala elaboración del cuestionario, preguntas incomprensibles, preguntas duplicadas, qué sé yo, preguntas muy técnicas que ustedes pueden comprender porque han llevado 5 años de estudio en entender definiciones, en entender elementos, en entender diferentes características que lo que conlleva a su área de estudio. Pero las otras personas que no son del área, cuando leen la pregunta no comprenden. ¿Por qué? Porque es muy técnica. Son más enfocadas a profesionales del área que a personas que están siendo encuestadas. Por otra parte, las preguntas son repetitivas o similares y no muestran ni contribuyen al diagnóstico. Eso ya lo hemos mencionado en diferentes puntos anteriormente. Luego, la falta de conocimientos de la empresa estudiada. El estudiante que está realizando el trabajo de investigación generalmente tiene bajo conocimiento de la empresa. Pareciera de que no estuviera empapado con todo el análisis, con todo el procedimiento, con todas las características que conlleva la empresa. ¿Qué significa? Procesos, manuales, organigramas. Tiene que tener contacto directo con la empresa, tiene que desenvolverse dentro de la área de la empresa donde está realizando la investigación. Es por eso de que algunas veces no tienen concordancia al realizar este tipo de diagnósticos, al realizar este tipo de análisis. Al momento de mostrar esta información no tienen concordancia, no tienen relación una con otra. Por otro lado, las incoherencias de los resultados presentados. Aquí podemos mencionar que de 300 personas encuestadas, el 80% no le gusta el producto y el 20% sí le gusta nuestro producto. Entonces, en la siguiente pregunta mencionan qué le parece nuestro producto. Y otra vuelta, las 300 personas encuestadas responden esa pregunta. ¿Pero por qué? Si solamente en la anterior pregunta, si solamente el 20% de las personas encuestadas les gusta el producto y han consumido el producto, y el otro 80% no ha consumido y no le gusta nuestro producto, no tienen por qué responder. ¿Por qué? Porque no tienen contacto directo. Entonces ahí entra la coherencia de lo que es el análisis, de lo que es la recopilación de la información, porque tenemos que ser muy puntuales. Si vamos a hacer preguntas que nos va a servir para el trabajo de investigación, como delimitar las personas que han consumido un determinado producto, un determinado servicio, personas que han podido realizar algún tipo de contacto directo con la empresa, y otras personas que no han tenido ese contacto, las siguientes preguntas tienen que ir relacionadas a las que han tenido el contacto con la empresa, no con las que no han tenido el contacto con la empresa, porque no nos sirve de nada de las personas que han tenido contacto con la empresa que las personas que no han tenido contacto de la empresa. Cambia cada uno de estos aspectos de acuerdo al tipo de investigación que están realizándose. Por ejemplo, si realizamos una investigación de fidelización del cliente, nos menciona de que el 60% ya está fidelizado y el
40% no está fidelizado. Entonces, ¿cuál va a estar en nuestra investigación? ¿Cuál nos va a importar? ¿Las personas que ya están fidelizadas o vamos a estudiar a las personas que no están fidelizadas? Vamos a estudiar a las personas que no están fidelizadas. ¿Por qué? Porque no están fidelizadas. Es la misma respuesta, la misma palabra. Porque si ya tenemos personas fidelizadas, ¿para qué les vamos a preguntar otra vuelta cosas que si ya tenemos su fidelización a nuestra empresa, ¿para qué vamos a hacer las mismas preguntas? Entonces nos vamos a ir al lado de las personas que no están fidelizadas. Por otro lado, las preguntas más mal elaboradas que no contribuyen a la investigación, hay preguntas que sobresalen del contexto de la investigación. Nuestro planteamiento del problema es este y está delimitado de aquí hasta aquí. Pero hay preguntas que no contribuyen y salen de este contexto, de este parámetro de la investigación, preguntas que no aportan a la investigación, y lo único que estamos haciendo es confundir al encuestado, porque al no tener preguntas o al tener el cuestionario bien elaborado, estamos confundiendo al encuestado. Por último, la información incompleta de los resultados. Se ha visto de que los trabajos de investigación presentados por los mismos estudiantes han mostrado información incompleta, han mostrado información que no han aplicado en el trabajo. ¿Qué significa? Que de la encuesta y de la entrevista no han utilizado toda la información, solamente han visto la información pertinente y la otra la han desechado. Bueno, como ejemplo vamos a ver las siguientes preguntas que van relacionadas a la encuesta y a la entrevista. Como pueden ver en esta parte, se está tomando de la entrevista una pregunta relacionada a la promoción y publicidad que tiene el Hostal Velasco de Puna, por lo cual menciona, realiza alguna actividad de promoción o publicidad. Esta entrevista se le realiza al dueño. La respuesta fue sí, se realiza promoción y publicidad de nuestros servicios por los medios de comunicación tradicionales. En otras palabras, lo que nos quiere decir es, esto es lo que ve, observa y nos dice la empresa. Por otro lado, nos vamos a lo que es la encuesta. En la encuesta podemos ver una pregunta similar a lo que le decimos al dueño para saber la respuesta de las personas que se hospedan o de las personas que acceden a un hostal, por lo cual menciona, tiene conocimiento de alguna actividad de promoción o publicidad acerca del Hostal Velasco Puna. Aquí podemos ver en sus respuestas ya tabuladas, nos menciona de que el 90% de las personas encuestadas referidas a la publicidad o promoción del Hostal Punata o Hostal Velasco de Puna nos dicen que no conocen ni publicidad ni promoción. Por otra parte, lo marqué con amarillo, el cual no entiendo cómo ha salido esta respuesta. Mencionan que no saben ni les responden el 10%. Pero como se ve aquí, la pregunta está mal elaborada y por ende está mal tabulada, ya que solamente tiene que mencionar si es sí o es no. No existe esa tercera opción de no sabe y no responde. Por lo cual aquí podemos observar este pequeño error que se ha cometido al momento de realizar este tipo de preguntas, este tipo de tabulación, inclusive al mostrar el mismo gráfico. Esto no contempla lo que la pregunta original presentaba. Por ende, aquí, como ya les decía un principio, aquí nos muestra lo que ve o nos dice la empresa, y aquí nos muestra lo que dice lo que nos dice las personas. Por tal caso, si hacemos un pequeño cruce, un pequeño análisis de estas dos respuestas, nos dicen de que sí, existe publicidad y promoción de los servicios. Esto es por parte de la empresa, pero aquí claramente se ve de que no está llegando esa publicidad o esa promoción
al segmento de mercado, al mercado meta, si se puede llamar así. Entonces los medios de comunicación tradicionales, como ser el periódico, la televisión, la radio, etcétera, no son buenos elementos al momento de sacar ese tipo de publicidad o promoción para ofertar nuestros productos o servicios como hostal, porque aquí claramente no está llegando al cliente. Esto nos está demostrando que no está llegando al cliente efectivamente. Entonces existe un mal posicionamiento, una mala estrategia de publicitaria, promocional. No estamos realizando las actividades de informar a las personas sobre nuestro producto o servicio adecuadamente, por lo cual existe un problema. En esta pequeña parte introductoria podemos analizar de esa forma. Entonces lo que queremos mostrar en este punto, en este ejemplo, es lo que dice la empresa y lo que muestran las personas. Lo que dice la empresa es diferentemente a lo que muestran las personas. Sí se realiza publicidad y promoción, pero no está llegando al mercado objetivo. Entonces existe una mala elaboración de estrategias promocionales, de publicidad, de canales de información, medios de comunicación. Entonces, aquí debería mostrar eso. Aquí debería mostrar esa respuesta, por lo cual no contemplamos esa respuesta, solamente nos dice de que esta figura muestra claramente el Hostal Velasco de Puna, ni se realizó un tipo de actividad promocional, como sea sorteos, descuentos. Entonces no es la respuesta correcta. Como pueden ver en esta pequeña parte del análisis, simplemente responden 3 veces lo mismo. Lo que dice aquí 1, lo que dice aquí 2 y lo que dice aquí 3. Porque aquí en la tabla podemos mostrar el 90% no conoce y el 10% no sabe y no responde. El 90% que constan de las 289 personas encuestadas, y de 32 personas encuestadas no saben y no responden. Por otra parte, sabemos que el 90% son las personas que nos responden y el 10% no saben y no responden. Y por último, en esta figura está claramente que nos dice lo mismo en estas tres opciones. Entonces estás repitiendo la información 3 veces, pero no estás realizando ningún análisis de esa información. En el siguiente ejemplo vamos a mostrar cómo se realiza un cruce de variables con 2 preguntas para poder analizarlas. En el primer gráfico, que es sacada de una pregunta, nos dice el nombre de la panadería San Juan. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Usted conoce el nombre de la panadería San Juan? Y aquí podemos ver claramente que existe un 72.8% que no conoce la panadería San Juan y un 27.2% que sí conocen el nombre de la panadería San Juan. Por otra parte, podemos observar en el gráfico número 9 el conocimiento del pan molde. El recuento nos dice la pregunta: ¿usted tiene algún conocimiento sobre el pan molde que ofrece la panadería San Juan? Y aquí podemos ver claramente que no tienen nada de conocimiento, un 81.8%. Por otro lado, tenemos que el 17.6% conocen muy poco el pan molde de la panadería San Juan. Y por último, conocen mucho el 0.5% que conocen el pan molde de la panadería San Juan. Entonces, se realiza este cruce de variables y se realiza el análisis para mostrar lo que se puede entender de estos 2 gráficos, como sigue en el siguiente ejemplo. El 72.8%, que es del gráfico número 7, que es esta parte, nos dice que desconoce el nombre de la panadería San Juan. Por su parte, se tiene un 81.8%, que es este gráfico, de personas que no conocen el producto del pan molde. Como se puede mostrar en el gráfico 7 y en el gráfico 9, estamos hablando de estos 2 gráficos, estamos cruzando.
Existe un desconocimiento por parte de las encuestas realizadas sobre el nombre y el producto que es el pan molde, mostrando así una gran cantidad de personas que muestran el mal posicionamiento de marca en la panadería San Juan y sus productos. Por tanto, si no se conoce el nombre de la empresa, mucho menos se va a poder conocer los productos que ofrece, dando así la justificación del problema. Entonces aquí podemos mostrar de que con ese pequeño análisis que hemos hecho, si no conocen el nombre de la empresa, que es una gran cantidad de personas, mucho menos van a conocer el pan molde. Entonces aquí tenemos ese pequeño porcentaje que es el 0.5% que conocen el pan molde, pero más es el 81.8% de personas que desconocen el pan molde. Entonces este análisis, este cruce de variables está dando pie de que la encuesta está realizada efectivamente bien, ya que si existe un gran desconocimiento del nombre, obviamente que va a haber un gran desconocimiento de los productos. Y con esto se realizaría lo que es el cruce de variables y el análisis de cada una de las encuestas que ustedes vean pertinentes al momento de realizar su diagnóstico.